me da mucha alegría porque vamos a continuar con nuestra serie que se llama Él es. Comenzamos con Él es mi paz, luego aprendimos, reflexionamos en la palabra para comprender que Él es mi sanador, y hoy vamos a ver algo muy poderoso que se llama Él es milagroso. Para ello voy a pedirles que vayan a Lucas capítulo 8 y la escritura dice así. En Lucas capítulo 8 versos 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y les obedecen? Bueno, tomamos este pasaje en el primer capítulo, Él es mi paz, pero en este momento Jesús hace un reclamo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, les pregunta: ¿dónde está su fe? Porque estaban viviendo una tempestad, y aunque aclara la Biblia que era peligrosa, Jesús sabe que está ahí y les hace el reclamo con respecto a su fe. Lo que quiero dejar en claro y que podemos observar aquí es que, bueno, la iglesia ha pasado una tempestad de aproximadamente ya 15 meses. 15 meses en donde la humanidad y la iglesia, que es parte de la humanidad, pues ha vivido ahora el tiempo del COVID. Y pregunto ahora, ¿dónde está nuestra fe? Porque el problema no es que vengan tormentas, el problema no es que nuestra vida se vea amenazada, el problema no es que enfrentemos momentos difíciles, el problema es cuál es la condición de nuestra fe cuando enfrentamos estas circunstancias. Cuando Jesús hace el reclamo, no hace el reclamo porque esperara que ellos reprendieran a los vientos, porque todavía no era posible hacerlo. No había venido el Espíritu Santo y Él no había muerto en la cruz del Calvario, por lo tanto era imposible. Solamente ahí el único que podía hacerlo era Jesucristo. Pero el reclamo es: ¿por qué el temor gobierna sus vidas? ¿Por qué tienen tanto miedo a la muerte? Y la iglesia, si algo debe de tener en claro, es la certeza de nuestro futuro después de la muerte. La iglesia debe de vivir la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, porque la muerte que pudiéramos sufrir o no, realmente para nosotros el morir es vivir, el morir para nosotros el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, porque sabemos a dónde vamos si dejamos este mundo. Por lo tanto, la iglesia no puede moverse en temores, en miedos, en incertidumbres, porque si hay alguien que tiene certidumbre y certeza aún de los tiempos futuros y aún después de la muerte, es la iglesia. Por eso es que debemos mirar a nuestro Dios, porque nuestro Dios es milagroso. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para crecer un peldaño más para ser como tú, y que podamos entender la grandeza de tu presencia, que podamos entender la grandeza de tu poder, porque tú eres un Dios grandísimo, un Dios altísimo, un Dios milagroso. En el nombre de Jesús, amén. Y en Mateo capítulo 21 habla algo muy poderoso. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, viendo a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Porque algo que vamos a aprender con respecto a que Dios es milagroso, que es muy importante la fe. Porque en la condición de nuestra fe determina la dimensión de mis acciones. La condición de nuestra fe
determina todo el catálogo en nuestras vidas de las decisiones que tomamos de acuerdo a la medida de fe que hemos recibido, de acuerdo al músculo de la fe que hemos utilizado, de acuerdo a los atrevimientos en Dios para tomar la tierra prometida conforme a lo que en Dios hemos creído. Y esto es muy importante porque no se trata de tomar decisiones alocadas, sino de estar sometidos a Dios, caminar hacia adelante en la voluntad del Señor. Porque es como aquella sencilla viuda que confió en Dios y depositó su fe y depositó todo lo que tenía en el alfolí. Porque no se trata del impacto de lo que hacemos, sino se trata de la capacidad que tenemos para confiar en Dios y descansar en Él nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestras decisiones y nuestro futuro. No se trata de lo espectacular que podamos lograr, sino de la totalidad de control y de dominio que le otorguemos a Dios en nuestras vidas para que Él verdaderamente sea el Señor de nuestras casas. Las decisiones que realizamos hablan realmente en quién es, en quién confiamos. Y Dios espera que confiemos en Él, porque nuestras acciones muestran cuando Dios es Dios en nuestra vida, puesto que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y a través de las decisiones de fe, a través de nuestros actos de fe, es como nosotros podemos manifestar que realmente estamos pegados a la vid, a Dios mismo. Pero cuando nosotros confiamos en otra cosa, no podemos decir que estamos pegados a Dios, porque para poder estar pegados a Dios tenemos que estar ligados, pegados, literalmente para ser parte de Él, para que la savia de Dios, para que el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios corra en nuestra vida. Pero cuando nosotros confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, no puedo decir que estoy pegado a la vid, sino que es Dios el que realmente determina el futuro de mi vida. Las decisiones que enfrentamos y la manera, la actitud que adoptamos cuando nosotros afrontamos la tormenta, el desierto, es un determinante para saber qué tanto mi fe está, qué tanto mis decisiones están confiando en el Señor. Porque si cuando vienen las tormentas, vienen los momentos difíciles, viene el desierto, nos quejamos, lamentamos, anhelamos el pasado y las mejores condiciones que dejamos atrás, no sea que nos encontremos exactamente igual que el pueblo de Israel, que cuando enfrentaba las crisis, que cuando enfrentaba el desierto, que cuando enfrentaba la enfermedad, la necesidad, ellos renegaban, ellos maldecían, ellos cuestionaban, ellos se rebelaban contra Dios. Y el precio de su pecado fue dar 40 vueltas en el desierto hasta ver extinguida su vida y dar a la luz una nueva generación para poder poseer la tierra prometida. No sea que la iglesia cuando enfrenta las incertidumbres de la caída y que nosotros enfrentamos circunstancias adversas, que nuestra actitud sea incorrecta. Y cuando vemos esta actitud incorrecta, pues es un indicador que realmente no estoy pegado a Dios, que realmente mi fe no está activa, no está en el lugar correcto, ligado a la presencia de Dios. Porque cuando hablamos de fe, la fe determina también el alcance de mis oraciones. Cuando hablamos de las oraciones, es bien importante que una oración es mucho más que palabras para dar gracias por los alimentos. A veces tenemos un concepto equivocado de la oración y pensamos que solamente son palabras y que es la rutina de la iglesia. Pero una oración es mucho más que palabras bonitas o deseos buenos para nuestros amigos. Alguien nos platica una crisis, un momento difícil y hacemos bien por orar. Pero la oración tiene poder, la oración tiene autoridad conferida por Dios para establecer la voluntad del Señor. Es mucho más que una buena intención y quedar bien con alguien. Una oración es mucho más que una simple responsabilidad de la iglesia.
aun cuando Dios nos ha dado un mandato de orar y de orar sin cesar. La oración del justo puede mucho. La oración de la iglesia puede hacer cosas extraordinarias cuando puede darse cuenta con quién está hablando y del poder que Dios le ha conferido para establecer su reino en esta tierra. De tal manera que la oración es un diálogo real, una petición a Dios, al Dios eterno, al Dios creador, en el entendimiento de la real dimensión de quién es Dios y bajo la voluntad de nuestro Dios, que es milagroso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando yo no tengo una actitud correcta para orar, no puedo acercarme a Dios. Y usted, hermano, ¿qué dice? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, una manera de adorar a Dios es creer en Él. Y yo puedo cantar bien bonito, yo puedo dar folletos en la calle, yo puedo hacer cosas bondadosas, pero Dios espera mucho más de nosotros. No solamente que hagamos actos que queremos que le agraden, sino que de veras esos actos en los cuales queremos agradecerle y agradarle sean resultado de saber la iglesia quién es Él. Al apóstol Pedro y a sus discípulos les preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Por lo tanto, cuando oramos a Dios, oramos no es para ver si pega el chicle, oramos no es a ver a qué sucede, oramos porque sabemos a quién le pedimos. Y Él es milagroso. En Mateo capítulo 21, Jesús le anima a los discípulos a creer. Y si ustedes se sorprenden de esa higuera seca, ustedes pueden tener, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, les dice, ustedes pueden mover los montes. Porque fe determina el arrojo para enfrentar los desafíos en Cristo. Y un hombre y una mujer de fe se mide no por las extraordinarias cosas que pudiera o no hacer, sino por la estela de logros y de batallas libradas, porque él y ella saben quién es su Dios. Los montes representan gigantes que impiden el paso hacia la voluntad de Dios y nos detienen. Cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios, y ustedes y yo tenemos montes. Mis montes son muy diferentes a sus montes, porque el propósito de Dios es claro para nuestras vidas. Pero los montes siempre van a existir, y me encanta ver los montes porque son superiores a mí. Yo no puedo cargar un monte. Sin embargo, Dios nos confiere a través de la fe el poder para mover y hacer un lado en su nombre los montes. Y cuando estos montes vienen a confrontarnos, cual David, y nos dicen y se burlan de nosotros, nos invitan a entrar en el cuadrilátero para enfrentarlos. Pero Jesús, que es nuestro maestro, fue el primero en entrar en la arena, al mover mucho más allá, entrar en la arena y pelear con el gigante más poderoso que había hasta el momento, que era Satanás. Sin embargo, Él entra al ruedo y pelea con Satanás y muere en la cruz del Calvario, molido por nuestras transgresiones, pero vence al enemigo al tercer día, porque Cristo nos ha hecho más que vencedores, y Él muestra su gloria en la primera batalla que se libra y saliendo vencedor, y nosotros con Él siendo más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Pero existen gigantes que cada uno de nosotros debemos enfrentar, y que muy importante quiero que sepan, y otros como iglesia que debemos de enfrentar, porque como iglesia debemos orar e interceder por la nación, por la ciudad y por los hermanos, y de manera personal debemos pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, y por lo que Dios pone en nuestros corazones, el deber de poder orar y comunicarnos con Él, que ha vencido al enemigo, para bendecir nuestra casa, porque Él es milagroso. Pero es muy curioso cuando hablamos de pelear, porque
cuando nosotros como cristianos entendemos quién es Él, y cuando nosotros estamos ligados a la vid, siempre nos va a llevar al cuadrilátero a enfrentar los montes y los gigantes. Y esto no nos agrada, pero Jesús se bajó al cuadrilátero y Jesús nos hizo la vida fácil, porque por Él podemos decir que podemos salir librados en victoria, porque Él pelea nuestras batallas. Sin embargo, Jesús siempre va a llevarnos al cuadrilátero para establecer su reino en esta tierra. Y cuando Jesús nos lleva al cuadrilátero a pelear, para hacer a un lado los montes, para pelear contra los gigantes, hay dos maneras de enfrentarlos. Y hay personas, como en el fútbol, que salen todos los jugadores, y cuando van a jugar una final, todos los jugadores bajan bañados, perfumados y luciendo el uniforme hermoso. Pero aun cuando han ganado, algunos salieron en camilla, otros moreteados, otros con la camisa rota, todos sudados, algunos con heridas, algunos con el ojo morado y uno que otro con la rodilla deslocada, pero con la victoria entre sus manos o la satisfacción de haber librado una gran batalla. Bueno, esto sucede también cuando la iglesia libra batallas ante los gigantes y los montes, porque hay quienes, cuando bajamos al cuadrilátero, hay gente que no le entra al cuadrilátero y que, al igual que el fútbol, están en la comodidad de su casa viendo el partido con un gran refresco y una rica botana, y tienen ideas de cómo el partido se puede ganar, pero están limpiecitos y cómodos en su hogar viendo la batalla de otros. Y la iglesia, amados, cuando somos hombres y mujeres de fe, cuando hemos entendido que Dios es milagroso, las características de los hombres y mujeres de fe que entran al cuadrilátero porque ejercen su fe, es que tenemos una estela de intentos, de heridas, de fracasos, de batallas. Y si nos viéramos en lo espiritual, quizás nos veríamos exactamente igual que el equipo que jugó la final. Algunos sudados, otros cansados, otros a punto de rendirnos. Y eso es natural. Y eso se vale, porque estamos en el cuadrilátero. Y cuando estamos en el cuadrilátero, a veces el gigante nos va a arrastrar, a veces nos va a golpear y a veces nos va a hacer sentir que Él ha ganado. Pero en la iglesia que conoce que somos iglesia de cuadriláteros, que vencemos gigantes, que hacemos a un lado los montes, tenemos que tenernos un respeto, porque nadie puede juzgar las batallas ajenas. Y todos estamos bien aun cuando vayamos perdiendo, siempre y cuando nuestro lugar esté en el cuadrilátero, frente a los montes, frente al gigante, aunque vayamos perdiendo. Y si aunque estamos perdiendo, estoy en el cuadrilátero, estoy en el lugar correcto, porque Cristo pelea mis batallas. Y tal vez haya batallas que las estás perdiendo, tal vez haya batallas que se hayan salido de control, tal vez haya batallas que no te agrada lo que está sucediendo. Tienes un hijo rebelde, ya le hablaste, vino a la iglesia y no le pareció, alguien lo lastimó, se regresó al mundo y estás orando y lo vuelves a confrontar y lo amas y lo abrazas y luego lo regañas y te levantas y lloras y te vuelves a levantar y te vuelves a caer, pero estás en el cuadrilátero. Porque en la vida, en el cuadrilátero, desde luego que las batallas no serán fáciles. Pero quiero decirle a la iglesia que Dios es milagroso y su palabra es fiel. Y que nosotros debemos hacer lo que nos toca: estar en el cuadrilátero, tener las marcas necesarias, no rendirse y hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Porque conocemos el final. Y el final es que Cristo ha ganado la batalla. Y la iglesia también. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Juan capítulo 14 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero no es lo que Dios dice, no es para hacerlo como un mago mágico que yo, o como el genio de la lámpara maravillosa, que es para pedir el carro, para pedir el cheque, para pedir el premio. Es según su voluntad. Y esto es muy importante, porque no se trata de ser imprudentes, se trata de conocer la herencia con que contamos. Porque cuando vivimos según la fe, caminamos en la obediencia, pero para alcanzar su voluntad, en ocasiones debemos caminar sobre las aguas. Es decir, para alcanzar su voluntad requerimos de algo más que un buen liderazgo o de buenas ideas. Llegamos realmente a encrucijadas en donde debemos usar nuestra fe, porque Dios nos impulsa a ir hacia allá, pero en nuestras fuerzas y las circunstancias y los montes y los gigantes ante nuestra vida humana son imposibles de vencer. Sin embargo, la dirección de su voluntad siempre nos va a llevar a cuestionarlos, siempre nos va a llevar a derribarlos, y nos obliga a tomar una determinación de fe para seguir adelante y mirar la gracia de Dios que nos respalda cuando creemos en Él, porque Él es milagroso. Para poder avanzar, para poder lograr la voluntad de Dios sobre su vida, va a llegar momentos en donde tienes que moverte en fe, donde tienes que tomar una decisión que arriesgue el cuestionamiento humano, que no se trata de decir me voy a cruzar una calle y verán que no me mata nadie. No se trata de eso. Se trata de que no hay salida. O nos lanzamos o no hay salida. Exactamente como el pueblo de Israel cuando era perseguido por Faraón. No había salida, era una encrucijada. Y el mar estaba adelante y venían los asesinos. ¿Qué haremos? Pero cuando la iglesia sabe quién es su Dios, sabe la autoridad que le ha conferido, y podemos levantar la vara, yo no sé cómo, yo no sé de dónde, yo no sé de qué manera, pero Dios responderá, porque Él es milagroso. No se trata de un crédito, iglesia, no se trata de un nuevo trabajo solamente. Eso está dentro de las bendiciones de Dios, pero su voluntad siempre nos llevará a vencer desafíos que nos lleven a establecer su reino y a crecer y establecer más allá de lo que el enemigo nos ha dejado avanzar, para establecer la totalidad de su gloria sobre nuestras vidas. En Juan capítulo 6 dice: respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: todo un discipulado. Esto es lo que yo busco de mi iglesia. ¿Qué es lo que quieres? No más que crean quién soy yo. Que mi matrimonio se está destruyendo. Yo nada más necesito que creas quién soy yo. Me siento morir, Señor, por todo lo que vivo. Yo nada más necesito que creas quién soy yo. Señor, el diagnóstico, no sé qué voy a hacer. Yo nada más necesito que creas quién soy yo. Señor, no hay para comer, mañana no tengo trabajo. Yo nada más necesito que creas quién soy yo. Porque muchas personas vienen a la iglesia por una experiencia. Otras personas vienen a la iglesia por una respuesta. Pero otras personas vienen a la iglesia porque saben quién es Él. Y Él es milagroso. En Hebreo capítulo 1 versos 2 al 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
porque los milagros de Dios son reales y todos los días suceden. El sol está encendido a nuestra disposición porque los milagros existen. Llueve cuando es necesario y lo permite Jesucristo y lo ha diseñado así, porque es un milagro que Dios diseñó para sus hijos. La tierra nadie la sujeta, está suspendida y gira sin problemas, porque Dios es un Dios de milagros. Nuestras heridas sanan cuando algo las hiere, y funciona nuestro cuerpo, porque Dios es un Dios de milagro. Nuestros cuerpos se defienden ante las enfermedades, porque así lo diseñó el Señor, porque Dios es un Dios de milagro. Nos movemos a voluntad, podemos ver, oír, oler, saborear. Todo es un milagro. Hoy es un milagro. Tus hijos es un milagro. Tus padres es un milagro. La calma que sientes ahora, la alegría, es un milagro. Tus emociones, estás vivo y es un milagro. Y nos quejamos por lo que no tenemos y nos olvidamos de los milagros que recibimos, porque todo lo que tenemos, la gracia de llegar aquí, la calma de haber dormido, la casa donde estuvimos, es un milagro. Y perdemos la paz y perdemos la alegría porque no tenemos una cereza, cuando Dios nos ha conferido miles y miles de milagros que disfrutamos todos los días y que no agradecemos y que vemos pasar los días de la bondad de un Dios que hace todos los días y para todos milagros. Todo lo que sucede en nuestra vida es un milagro, pero hemos perdido nuestra capacidad de asombro y nuestra capacidad de gratitud por las cosas que parecieran ser pequeñas, pero no son tan pequeñas. Cuando un hermano en Cristo nos hiere antes del mundo, o alguien del mundo nos lastima, cuando vivimos un divorcio, una infidelidad, cuando hemos perdido un hijo, yo sé que es un dolor increíble, pero nada se compara ante la gracia y la bondad del Dios de los milagros, que sana los corazones y que se preocupa por sus hijos. José el soñador fue un hombre usado por Dios para traer alimentos a muchos. Mostró el favor y la bondad usando su don de sueños de interpretación, pero fue formado por Dios con varios propósitos. La primera, ejecutar la voluntad de Dios para las naciones y dejar lo que debía hacer para que se cumpliese la escritura. Porque una de las cosas, hablar de milagros pequeños pero poderosos, es que saber administrar y afrontar el futuro también es un milagro. La experiencia de la viuda de Sarepta nos enseña que Dios puede quebrar la pobreza y el abandono, porque Dios es milagroso. Yo le agradezco a Dios por mi esposa, porque hay cosas que me ha enseñado. Y algo que he aprendido de ella es que siempre, cuando ella en su transporte, ella siempre, desde que la conozco, que he tenido la oportunidad, siempre tiene dinero para el pobre. Y cuando yo me casé con ella, yo no entendía eso. Y era como un choque de cosmovisiones. ¿Y cómo es que ella siempre tiene dinero para el pobre? Porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Porque depende de lo que usted tenga por concepto de Dios. Es la bondad, es lo extraordinario y la oportunidad que le damos a Dios para bendecirnos. Y si nosotros pensamos que siempre vamos a estar limitados, si no usamos nuestra fe para entender que la iglesia puede ser generosa y que podemos tener recursos para dar al necesitado, nunca será posible que Dios nos bendiga de tal manera, porque el que da al pobre, al Señor presta. Moisés, con todas sus incapacidades, pero al escuchar a Dios y descubrir la ruta de dirección de su voluntad y convertirse en un verdadero líder dependiendo de Él, nos enseña que conocer la voluntad de Dios y depender también y convertirnos en una muestra de obediencia al Señor también es un milagro, porque no dependemos del dinero, ni de nuestro talento, ni de nuestra experiencia, ni de nuestra preparación,
sino que milagros suceden, verdaderos milagros suceden cuando dependemos de nuestro Señor, porque Él es milagroso. Y en la alimentación milagrosa, amados, Dios les pidió que se les diera de comer a miles de pobres. Era un gran desafío que ellos sabían que era imposible. Y ellos buscaron ideas y las ideas no les funcionaron. Pero Andrés comenzó con algo pequeño, y así se comienza la fe, con algo pequeño que está a nuestro alcance. Y además, lo que es peor, Andrés no tenía nada. Comenzó algo pequeño, pero que era ajeno. Es decir, le correspondía a un niño que tenía unos cuantos panes y pececillos. Pero cuando la iglesia se mueve en fe, representa a ese niño con estos panes y pececillos. Porque la iglesia, cuando se mueve en el mundo y comienza a depender de Dios, y Dios empieza a manifestar en su iglesia, la gente del mundo dice que tal vez con Él, tal vez con lo que tiene Él, yo puedo saciar mi necesidad. Y entonces Andrés buscó una referencia humana, algo de donde partir, y eso es fe. Y a partir de esos panes, Jesús se hizo cargo y operó el milagro. Dime tu necesidad, dime dónde estás, dime qué es lo que necesitas, y hurga y busca en lo más cercano y utiliza tu fe. Hermano, usted no sabe cuántas tarjetas de crédito debo, usted no sabe cómo está la cosa, usted no sabe lo que tengo. Busque los panes, busque los pececillos, y si no busca en usted, vaya como la viuda de Sarepta y vaya con sus vecinas y busque qué es lo que puede ayudarle, lo poquito, lo que algunos se reirían de lo que vas a utilizar para salir. Pero Dios quiere que movamos nuestra fe. Dios quiere que le creamos a Él y que le presentemos algo, y aunque no tenga nada, y aunque tenga que conseguirlo, pero yo le presento a Dios algo para que Dios opere el milagro. Y a partir de eso Jesús se hace cargo y opera el milagro. El venir a la iglesia no significa venir a escuchar un bonito mensaje. Significa venir en la posición de Andrés, y quizás aquí encontremos algo que nos ayude a aliviar esas necesidades. Eso también significa nuestra vida, significa nuestra posición de liderazgo, significa cómo podemos inspirar a otros y que nuestra fe se conecte con el verdadero Dios del universo, el Dios de los milagros, y que pueda operar en nosotros y en nuestra familia y en nuestra casa y en nuestros hijos. Pero debemos dar el primer paso con lo que tienes al alcance y recibirás un milagro. Porque la fe, amados, es un regalo, y nadie puede agradar a Dios sin este valioso regalo que se nos ha otorgado según la medida que Dios puso. Pero Jesús nos enseñó que una fe del tamaño de un grano de mostaza hace cosas increíbles, porque Dios es milagroso. Yo no sé cuánta fe me haya tocado, ni sé cuánta fe te haya tocado a ti, porque dice que todos recibimos diferentes medidas. Lo que estoy seguro es que recibimos más de una semilla de mostaza. Lo que estoy seguro es que el diablo ha trabajado con nuestras mentes para hacernos entender que Dios está limitado, para hacernos entender que Dios se ha olvidado de nosotros, para hacernos entender que estamos olvidados y que nada puede ayudarnos, y que tenemos que utilizar nuestras fuerzas para hacernos llegar lo que necesitamos, como le pasó a Adán y Eva. Tenían que hacerse llegar lo que necesitaban cortando el fruto prohibido. En Lucas capítulo 4, versos 18 al 21, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor a pesar del COVID. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y a ustedes les digo, hoy sigue vigente lo que Dios dijo.
Y a los pobres les digo, se ha terminado su pobreza. Y a los enfermos les digo, se ha terminado la enfermedad. Y a los quebrantados de corazón les digo, la sanidad de sus corazones está presente. A los atados y a los esclavos les digo, sigue la palabra del Señor haciéndoles libres. Y a los que no puedan ver les digo, pueden ver ahora, porque Cristo lo ha hecho posible. Él es milagroso. Él es milagroso. Él es milagroso. Las deudas se van a terminar. Los gigantes van a estar ahí y los montes. Pero Dios nos ha dado la autoridad para decirle a ese monte, quítate, y esa es la voluntad de Dios. Y bajar al cuadrilátero, no en nuestras fuerzas, sino sus fuerzas, para establecer el reino de Dios y su justicia en nuestra casa, en nuestra ciudad y en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén?